Bienvenido a tu clase de formación cívica y ética del 27 de enero del 2022. En nuestra clase del día de hoy vamos a trabajar con nuestro libro de formación cívica y ética de la SEP. Abre tu libro en la página 83. Si tú recuerdas, en nuestra clase pasada estuvimos trabajando con el tema de la cultura de la paz. Nos pidieron que analizáramos una situación en donde en un juego ocurría un conflicto y nos pedían diferentes propuestas de solución. Bueno, en el tema del día de hoy vamos a trabajar con las alternativas para solucionar conflictos. Vamos a leer la información que nos presenta nuestro libro en la página 83. Entonces, comencemos con nuestra lectura. Nos dice, atendamos los conflictos con alternativas. Cuando se nos presenta una situación difícil de resolver, es necesario escuchar las ideas de otros, pues aferrarse a una sola idea conduce a la cerrazón, y la cerrazón acrecienta los conflictos. La creatividad es muy importante en los momentos difíciles, cuando parece que no hay más opciones. Tener una actitud abierta para investigar alternativas de solución ayuda a evitar confrontaciones. De esto que acabamos de leer, vamos a subrayar en el primer párrafo donde nos dice cuando se nos presenta hasta ideas de otros. En el segundo párrafo vamos a subrayar en donde dice la creatividad hasta momentos difíciles. Después vamos a pasarnos en donde nos dice tener una actitud abierta hasta confrontaciones. De esto que acabamos de leer, nuestro libro nos dice que para poder generar soluciones debemos de aceptar las opiniones y las ideas de las demás personas, porque en ocasiones cuando nos aferramos a nuestra idea podemos hacer que una situación se convierta en un conflicto o que se convierta en un problema que tal vez era muy pequeño y después se pueda hacer mucho más grande. También nos dice que una parte importante para poder generar soluciones es la creatividad y estar abiertos a la alternativa, es decir, no quedarnos en un solo punto, sino buscar diferentes opiniones y diferentes fuentes las cuales nos puedan brindar información o ayuda. Después de haber analizado esta información, vamos a pasar a realizar la actividad que aparece en la página 84 de nuestro libro. En la página 84 de nuestro libro nos dice, lean la siguiente situación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a leer la situación que aquí nos presentan y después vamos a realizar la actividad propuesta. Entonces, vamos a comenzar a leer la situación. Nos dice, al llegar a un estrecho puente, Doroteo ve que al otro extremo su vecina Robustiana viene distraída con dos grandes canastas de sus compras en el mercado. Como él tiene prisa, avanza esperando que su vecina se detenga o lo deje pasar. Robustiana, que ya no aguanta más las canastas, no ve que Doroteo ya está avanzando en el puente, pero es tan estrecho que no caben los dos. Casi a la mitad se encuentran y ninguno de los dos quiere regresar para que el otro pase. A uno eso le implicaría más tiempo que dice no tener y a la otra un esfuerzo que dice no poder soportar. Bueno, aquí entonces, abajito de la situación que acabamos de leer, aparecen las imágenes de Robustiana y Doroteo. Aquí en esta primera imagen podemos ver el puente por donde van a cruzar y aquí, en esta segunda imagen, vemos el conflicto que se está desarrollando. Vamos entonces a leer la actividad que nos pide realizar nuestro libro. Nuestro libro, en la página 84, en el número 2, nos dicen, inventen los diálogos de la historia y elijan a dos compañeros para que la representen. Después dice, comenten lo escenificado con base en estas preguntas. ¿Cuál es la causa del conflicto? ¿Cuáles son las actitudes y emociones de los personajes en conflicto? ¿Qué alternativas de solución puede haber? Aquí lo que vamos a realizar es que vamos a inventar los diálogos de la historia, pero los vamos a poner aquí en las imágenes, como si estuviéramos haciendo una historieta. Por ejemplo, aquí yo en mi libro escribí algunos diálogos que pueden tener estos personajes. Por ejemplo, Robustiana está pensando, estoy muy cansada, ya quiero llegar a casa. Y Doroteo dice, que se quite y me deje pasar.
Entonces, de esta manera, tú vas a escribir aquí los diálogos o los pensamientos que tienen estos dos personajes. Después, en tu libreta, vas a escribir las preguntas que aparecen aquí en el número 3, es decir, estas preguntas. Yo aquí escribí las preguntas que vienen en mi libro en la página 84 en una hoja. Tú las tienes que escribir en tu libreta y tienes que contestar estas preguntas de acuerdo a la información que te da tu libro en la página 84. Por ejemplo, aquí que nos dice, ¿cuál es la causa del conflicto? En este caso, si tú recuerdas, nos había comentado nuestro libro que la causa del conflicto es que en parte cada uno estaba priorizando sus necesidades y no pensaba en las de las otras personas. Entonces aquí puede ponerle como opción pensar que solo mis necesidades importan. Y aquí yo ya lo escribí, pensar que solo mis necesidades importan. Aquí puedes poner otras causas que consideres que pudieron haber creado este conflicto, además de la que yo ya te di. Una vez que ya hayas terminado de contestar estas 3 preguntas, vamos a pasar a la página 85 de nuestro libro. En la página 85 de nuestro libro nos dice, analicen el siguiente esquema sobre cómo se desarrollan los conflictos. Entonces aquí, en nuestra página 85, aparece un esquema en el que nos muestran cómo es que se originan o se producen los conflictos. Aquí entonces vamos a revisar el esquema acerca de cómo se desarrollan los conflictos. Aquí nos dice que un conflicto inicia cuando 2 posturas opuestas discuten, es decir, 2 o más personas con formas de pensar, de actuar o diferentes creencias tratan de imponer ya sea su forma de pensar, de actuar a la otra persona. Es en este momento cuando se origina un conflicto o un problema. Y aquí habría 2 caminos. El primer camino es que uno o los dos ceden, es decir, reconocen la postura de la otra persona, la forma de pensar de la otra persona. Y aquí nos dice que si eso ocurre, termina el conflicto. Ahora, en la siguiente opción de lo que podría pasar nos dice, ninguno cede, es decir, se trata de imponer la postura, las creencias hacia la otra persona. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, aquí nos dice que pueden dialogar sin llegar a acuerdos, es decir, van a decirle a la otra persona por qué lo que ellos creen o piensan es mejor, por qué lo que la otra persona hace está mal, etc. Aquí puede ocurrir 2 situaciones. Uno, que terminen en agresiones, que pueden ser físicas o verbales. Y la segunda opción es que estén atrapados en una situación en donde van a creer que lo que ellos hacen o dicen es lo mejor. Y aquí va a ser necesario una mediación. ¿Qué es una mediación? Es cuando interviene una tercera persona que no tiene nada que ver con el conflicto. Esta persona trata de lograr o buscar el acuerdo entre esas personas que están involucradas. Es decir, busca la negociación, lo que lleva finalmente a que termine el conflicto. Después de haber analizado este esquema acerca de cómo se desarrollan los conflictos, vamos a realizar el ejercicio que aparece con el número 5 en la página 85. Es decir, este ejercicio que nos dice, una vez que analizaron el esquema, discutan si el conflicto de Doroteo y Robustina se puede solucionar entre ellos o requieren de un mediador. Es decir, vas a volver a analizar tu esquema acerca del origen de los conflictos. Y vas a ver si la situación que tienen Doroteo y Robustina se puede solucionar, es decir, que los dos lleguen a ceder, o van a necesitar de una tercera persona que funcione como mediador, el cual les ayude a obtener un consenso entre los dos o a poder negociar. En tu libreta, después de las preguntas que anotaste, vas a escribir abajo, sí, ellos pueden solucionar el problema por sí solos o si van a necesitar un mediador. Y también vas a escribir qué propuestas de solución tú darías si fueras el mediador de ese caso o de esa situación. Una vez entonces que hayas terminado de realizar este ejercicio, vas a pasar a trabajar con tu libro Montetodo.
En tu libro Montetodo vas a contestar la página 147 y 148. Una vez que hayas terminado de contestar estas páginas, habrás terminado entonces con tu clase de formación cívica y ética de este día. ¿Qué vas a subir entonces a la plataforma como evidencia? A tu plataforma como evidencia vas a subir las actividades que realizamos de la página 84 y de la página 85 de nuestro libro de formación cívica y ética de la SEP, y las páginas 147 y 148 de tu libro Montetodo contestadas. Recuerda tomarle foto a tus evidencias, subirlas a la plataforma y que tengas un muy buen día.